Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Maru Cape y vamos a hacer una actualización del análisis de la Bolsa de Estados Unidos. Vamos a hacer foco en el sector de consumo básico, luego vas a saber bien por qué. Vamos a prestar atención específicamente a este sector en particular y vamos a complementar todo este análisis con el análisis emocional o psicológico que tiene una gran influencia en el resto de los ciclos. Cuando analizamos a los ciclos de la bolsa, entendemos que básicamente están conformados, en primer lugar, por lo que es el ciclo económico, luego por lo que es el ciclo de las ganancias de las empresas y el ciclo emocional. Cada uno de estos tres ciclos se pueden analizar de manera por separado, pero entendemos que los ciclos se van afectando entre sí. Cuando a la economía le va bien, el ciclo económico nos encontramos en la zona de expansión, a las ganancias de las empresas también les va bien, es decir, las empresas están generando ganancias, están creciendo fuerte, por lo tanto también van creciendo, van aumentando el precio de sus acciones. Las emociones de los inversores se vuelven más optimistas porque al invertir en estas empresas, ellos también ven sus propias ganancias en relación a cómo aumentaron el precio de las acciones y se va generando esa rueda de optimismo que se va como retroalimentando hasta que en algún momento esto cambia y la rueda empieza a girar hacia el otro lado, ¿no? Empezamos con momentos recesivos de la economía, empresas que ya no generan ganancias, generan pérdidas o ganancias menores. Por lo tanto, las emociones de los inversores también van retrocediendo y se van volviendo cada vez más pesimistas. Cuando vemos el movimiento cíclico de la bolsa, entendemos que siempre hay excesos, o sea, esto es algo natural del ser humano y es el motivo por el cual jamás van a dejar de existir los ciclos. El ser humano tiende a ir en búsqueda de esos excesos y por consiguiente se van generando estos movimientos pendulares que tanto menciono, ¿no? De la codicia al miedo y luego del miedo a la codicia. Es decir, que cada extremo de ese péndulo hace que tenga la fuerza como para llegar al otro extremo opuesto. Por lo tanto, la bolsa nunca se termina de quedar en un punto medio, en un punto medio de emociones neutralizadas, ¿sí? Donde no hay ni optimismo ni negatividad. Tampoco suele estar en un punto medio de evaluaciones completamente justas, sino que la bolsa va yendo de un extremo hacia el otro. Bueno, por todo el análisis que venimos compartiendo a lo largo de este tiempo, interpreto que ya no estamos en lo que son esos desequilibrios alcistas que veníamos compartiendo, de muchísimo optimismo, con valuaciones muy exageradas y políticas expansivas por parte de la Fed. El tema es que tampoco al día de hoy, a mi entender, no veo grandes desequilibrios bajistas tampoco. Yo más bien diría, estamos navegando alrededor de lo que es el punto medio. Por eso creo que la actitud frente al riesgo, así como en su momento, sí sugerí que debía ser fuertemente de tomar actitudes defensivas, actitudes que sean de cautela, de prudencia, pero hoy ya las valuaciones no es lo mismo que en aquel entonces. Entonces ya sería un momento en el cual tendríamos que estar más prestando atención a si se van a dar grandes oportunidades y poder aprovecharlas. Pero creo que las valuaciones tampoco se encuentran regaladas. Creo que estamos navegando en una bolsa a precios que ya están razonables y que por supuesto sí se empiezan a ver oportunidades en el camino. Entonces, básicamente, ¿qué estoy queriendo decir? Bueno, que aún deberíamos seguir trabajando con la probabilidad de que cuanto mayor haya sido ese desequilibrio alcista, también por consiguiente deberíamos ver un desequilibrio bajista de la misma magnitud. Por eso es que vamos a trabajar con el análisis psicológico para poder interpretar si podemos estar navegando en la parte baja del ciclo y que en el caso de que no estemos en esa situación, ¿qué cosas deberíamos ver como para poder interpretar que sí, que ya estamos atravesando de lo que podría ser una zona de pánico? ¿Sí? En el ciclo emocional que va acompañando también el ciclo económico,
que si bien el ciclo emocional puede haber también pequeños subciclos o ciclos más chiquitos dentro de uno más grande, pero si lo comparamos con el ciclo económico, bueno, entendemos que durante el año 2020-2021 se produjo este exceso de euforia o de mucho optimismo que llegó el año 2022 con esta negación de, bueno, no, esto se va a recuperar enseguida, es una pequeña corrección y nada más. Y bueno, ya sabemos que la bolsa siguió cayendo, esto empieza a generar mucho miedo, pero la pregunta es si, ¿en qué parte, digamos, negativa estamos, no? Porque, a ver, no hay dudas de eso, estamos más bien como en la parte negativa, pero podemos estar hablando ya de pánico, capitulación, de depresión, o estamos todavía como en esa zona intermedia y recién ahora podría llegar a venir el pánico. Bueno, a ver, creo que uno de los puntos importantes para poder decir acá hay pánico es ver lo que hace el índice de la volatilidad, el índice VIX. Como vemos, este índice tiene grandes disparadas, tiene estos grandes movimientos bruscos, ¿sí? Como estos mechazos o agujazos, como se ve en el gráfico en color blanco, principalmente en lo que fue la crisis subprime en el año 2008 y en el año 2020 con el Corona Crash. Esos fueron como los dos momentos de gran disparada de este índice y se condicen, por supuesto, con estas grandes caídas de bolsa. Y después vamos teniendo otros momentos también con algunos como mechazos un poquito más bajos, pero que también fueron momentos de caídas bastante relevantes en la bolsa, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más recientes es lo que ocurrió en el año 2018, ¿no? Que hubo también un momento donde estaban retirándose estos estímulos y también estaban aumentando la tasa de interés. Bueno, en ese momento la bolsa cayó alrededor del 20%. Entonces, si bien al día de hoy estamos con un índice VIX alto, aún no se ve ese gran momento de volatilidad brusca. Si yo este gráfico lo paso a ahora, más al corto plazo, yo desde lo técnico trazo una línea roja que viene desde el año 2020 y esta línea se viene respetando y hoy estamos ahí muy cerca, otra vez de esta línea, y sería, ¿no? Como me parece esa señal técnica que al superarse nos podría estar hablando de que empieza la vía libre para que veamos esa volatilidad. Esta es una herramienta necesaria para poder monitorear lo que pasa con las emociones en el mercado. Hasta el día de hoy todavía no se ve ese gran impulso alcista en este índice. Desde luego, nada nos garantiza que efectivamente esto vaya a pasar. Lo que sí sabemos es que no pasó y por lo tanto, si estamos hablando de la posibilidad de estar en un bear market, esa situación todavía no se presentó y por lo que sabemos de la historia y de cómo se comporta el ser humano, llega siempre ese momento de pánico. Entonces, por supuesto, ¿no? Tenemos dos lecturas de esto. Por un lado es, bueno, no existió porque no tiene que existir porque simplemente es una corrección de mercado, ¿ok? Aunque de todos modos en las correcciones de mercado se ven este tipo de disparadas en lo que es el índice VIX. O la otra lectura es que efectivamente estamos atravesando un bear market y todavía no hemos llegado a la situación de pánico. Por lo tanto, a todo este proceso bajista aún todavía le queda más tiempo o más lugar para seguir recorriendo. Y lo otro que deberíamos estar atentos a ver en el mercado, que también nos podría estar hablando de ese momento de mucha emocionalidad, de mucha exageración, es cuando se da la correlación en las caídas. Es decir, cuando todos los papeles, indistintamente del sector, terminan cayendo prácticamente lo mismo. O sea, es un momento donde es todo tan exagerado y tan emotivo que el inversor se vuelve muy poco racional y empieza a desprenderse de todo tipo de papeles. Esos son los momentos donde nosotros más deberíamos estar objetivos y con una actitud fría si es que esto llegara a ocurrir, porque sin dudas es un claro indicador
de que estamos atravesando la parte baja del ciclo y que por lo tanto más debemos ir pasando esa actitud de riesgo, de defensa, hacia una actitud de agresividad para poder aprovechar las oportunidades que se puedan dar en el camino. En este gráfico vemos cómo en el año 2020, durante el Corona Crash, esta correlación se disparó, también en el año 2011, y hay otros momentos también de ciertas correcciones en el mercado donde vemos un alza en la correlación. Entonces, esto también es un indicador, ¿no? A tener presente, a tener en cuenta y a monitorear. Y si hablamos de sectores, entendamos que en los momentos de recesiones, siempre hay algunos sectores que lo hacen mejor y algunos peor. Bueno, no siempre con esa actitud, pero históricamente en general hay algunos sectores que les va mejor y tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar hablando de todo lo que sea el consumo básico, porque claro, indistintamente de una recesión, todo lo que sea consumo básico surge de una necesidad que es básica y que no se puede postergar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pueden ser los alimentos. Hay algunos otros sectores también, como puede ser utilities, telecomunicaciones, también lo que son servicios públicos, no se puede dejar de consumir por más que estemos en una recesión. O también tenemos el sector de salud, que por supuesto, por más que la situación económica sea desfavorable, si uno tiene un accidente o tiene que hacerse una operación o un tratamiento, no lo va a dejar de hacer, ¿no es cierto? Estos son los sectores en los cuales siempre va a haber demanda indistintamente de la fase del ciclo económico que estemos atravesando. Ahora, hay otros sectores que sí son más golpeados dependiendo de la fase que estemos atravesando, por ejemplo, el consumo discrecional, es decir, el consumo que no es básico, es el consumo que se puede postergar. Entonces, por ejemplo, un empleado que en este momento quizás pudiese tener algún salario menor y no puede ahorrar, bueno, hay algunos consumos que puede llegar a postergarlos para después y no ahora. Otros sectores relacionados a materials, industrials, también actúan como apalancadores. Es decir, que en los momentos buenos de la economía les va a ir muy bien, pero en los momentos malos de la economía les va a ir muy mal. Algo que se puede entender respecto de estos sectores es que los afecta mucho lo que son los costos fijos. Imaginemos que estas grandes industrias tienen plantas, tienen maquinarias. Imaginemos lo que pueden ser costos, por ejemplo, del mantenimiento de todas estas maquinarias. Esos costos fijos son los mismos indistintamente si estamos produciendo más unidades o produciendo menos unidades porque estamos en una recesión. Pero el costo fijo, en la medida de que a la economía le vaya bien, al producir más unidades, ese costo fijo se puede dividir en mayores unidades, por lo tanto, porcentualmente representaría poco. Mientras que en las recesiones, al tener el mismo costo fijo, pero tener menos ventas, entonces es como que esa proporcionalidad del costo termina siendo mayor porque se reparte en menos unidades. Entonces, normalmente esto es lo que termina ocurriendo en las recesiones y claro, estamos viendo, ¿no? Que actualmente algo de esto se viene dando. Hay algunos sectores que no están tan mal posicionados a lo largo del año, no todos los sectores estuvieron cayendo. Y por ese motivo es que vamos a hacer foco en lo que es el consumo básico, lo que es el sector de salud también, como para ver los gráficos y ver si nos están dando algunas señales. Vamos a empezar por acá. XLP sería el ETF del sector de consumo básico. Bueno, tenemos una media de 200 diaria trazada y vemos cómo ya en este último periodo esa media de 200 se perdió, ¿no? Que fue la que acompañó toda esta tendencia alcista durante el año 2020-2021 y ya se está perdiendo. Toda esta tendencia alcista también vino englobada en un claro canal alcista que también se está perdiendo, lo cual nos está diciendo, bueno, bárbaro con el consumo básico, estuvo funcionando bastante bien a lo largo del año.
¿sí? 2022 tenemos acá, ¿sí? 7 acá, sí, en este pico que vemos estaríamos viendo el principio de año, podríamos decir que tuvo como un comportamiento bastante lateral mientras la bolsa estaba cayendo, pero ya empezamos a ver en estas últimas semanas o este último mes que, bueno, tenemos, ¿no? Ya una señal o un proceso de aceleración, de caída, que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y, digamos, ¿por qué hago foco en esto? Bueno, porque justamente mencionábamos que una de las cosas que deberíamos ver en un mercado bajista, si es que efectivamente estamos en uno, es que llega un momento donde todos los sectores terminan impactando, incluso los que mejor lo vienen haciendo en las recesiones, como sería el consumo básico. Si vamos a lo que es el sector de salud, tenemos el ETF XLB, quizás con un movimiento bastante más suave, no se ve quizás una caída tan brusca como si se empezaba a ver en el consumo básico. Pero también si trazamos una media de 200, también, bueno, por lo menos la señal de estamos por debajo de la media, esa señal está. El reconocimiento de la resistencia de largo plazo también está, pero por supuesto no se ve todavía una aceleración, ¿no? En un movimiento bajista. Si vamos a ver papeles en particular, ya de Coca-Cola estuvimos hablando un poco, que de por sí, claro, el consumo básico, yo creo que es uno de los que está quedando al final más caros porque justamente no corrigió mucho, entendiendo que veníamos de una bolsa que venía bastante sobrevalorada, que muchos sectores ya corrigieron esos desequilibrios alcistas, pero que en el consumo básico no lo veo así. Yo en este momento a Coca-Cola lo veo con un PER de 25, que por supuesto corrigió, llegó a estar acá a 33, pero de ninguna manera nos está hablando de un ratio que esté en la zona de mínimos, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien estaría como en la zona más de máximos. Y bueno, cuando vemos el gráfico de Coca-Cola, hay algunas señales que ya empiezan a verse, ¿sí? A través de este canal que se está empezando a perder. Yo sí cambio la escala, ¿sí? Ahí lo puse en aritmética, también lo mismo, ¿no? O sea, en las dos escalas, ese soporte del canal está empezando a perderse, entonces nos puede estar dando un poquito esa señal de, bueno, también el consumo básico se está uniendo a todo este proceso de caída. McDonald's pasa algo bastante parecido. O sea, yo si veo a McDonald's, bueno, no puedo decir que es un papel que esté regalado, barato, que la gente no lo quiere, no, todo lo contrario. O sea, es un papel que tuvo mucha demanda y, por supuesto, no debería reflejar, o sea, no debería reflejar algo distinto a sus valuaciones, ¿no? En este momento tenemos un PER de 28, también, o sea, ubicado más bien como en zona de máximos, no de mínimos. Quizás puede estar en una situación mejor McDonald's en relación a Coca-Cola, ¿sí? No se ve un movimiento tan brusco, convengamos que hay acá como un soporte punteado que marco acá, que es histórico. Y pasemos a ver algún otro sector, por ejemplo, Procter Gamble, que no es alimento, pero también tiene consumo que es básico, que es necesario, como todo lo que son productos de limpieza o de perfumería. También vemos que este canal ya está empezando a amenazar con querer perderlo. Es un canal que viene desde el año 2018. Y si vamos al sector de salud, podemos ver un papel como Pfizer, que se movió en un canal desde el año 2009, que reconoció la resistencia y ya en estas últimas ruedas empieza a dar señales de querer perder el soporte que estamos viendo en pantalla. Entonces, estas son algunas de las señales que deberíamos ver, detectar en el mercado como para poder señalar que estamos atravesando esa parte muy emocional y poco racional por parte de los inversores y que quizás podríamos estar cerca en el sentido de que empezamos a ver que sectores del consumo básico o de salud están empezando a aflojar. Podemos apuntar hacia esto, pero siempre y cuando haya un límite, ¿no? O sea, en algún momento
tenemos que entender que la tendencia va a cambiar. O sea, así como la tendencia hoy es bajista, en algún momento esa tendencia va a volver a ser alcista. Y no sabemos, no podemos terminar de confirmar si lo que estamos viviendo es una corrección o un bear market. Entonces, ¿dónde está ese límite como para decir, bueno, a ver, vamos a prestar atención a lo que nos quiere decir el mercado, ¿sí? Porque obviamente el mercado habla y habla a través del gráfico. Y en el caso de que la línea roja que tanto venimos compartiendo a lo largo de todo este proceso bajista, si esta línea se llega a superar, por supuesto que es una clara señal de cambio de tendencia. Aquí estamos viendo la media de 200 en color naranja y cómo coincide con la resistencia roja que viene de los máximos, que de superarse sería una señal de cambio de tendencia, y mientras no lo haga, mientras esté de este lado de la línea, sigue siendo simplemente una tendencia bajista que nos está confirmando que esos techos son cada vez más bajos y los pisos son cada vez más bajos también. Entonces, seguimos apuntando en la dirección de la tendencia, entendiendo que la tendencia siempre es nuestra amiga, indistintamente de la dirección. Hoy es bajista, mañana será alcista. Entonces, en la medida de que la dirección del mercado nos vaya indicando que es por acá, seguiremos dándole esa posibilidad, pero sin jamás negar o ignorar, mejor dicho, que esto puede cambiar y puede cambiar repentinamente. Entonces estaremos, por supuesto, más que atentos a ver que haya algún tipo de cambio de tendencia. Y así como tengo entonces el límite superior, también voy trabajando con un límite inferior que hasta el momento lo vengo trabajando con el soporte del canal alcista que viene desde la crisis subprime. Es este canal que estuve compartiendo a lo largo de todo el año pasado, todo este año también, y que si justamente esta fue la resistencia que el mercado reconoció, entonces con más razón yo debería apuntar al soporte de este canal. Entonces, en principio yo voy trabajando con dos posibilidades, que es esta línea que es paralela, pero como es un poco confusa respecto del mínimo del Corona Crash, también tengo esta línea punteada. Entonces yo básicamente en principio lo tengo como acorralado ahí al mercado, ¿no? Entre soporte y resistencia, y ver cuál de los dos ocurre primero, ¿no? O sea, creo que de esto se trata al momento de tomar decisiones y trabajar con las probabilidades. Estás trabajando con la tendencia bajista, no solamente analizamos a la tendencia, sino que también realizamos todo este complemento del análisis cíclico, que así como nos sirvió para entender que las actitudes que debíamos tomar eran defensivas, de a poco vamos a ir interpretando que esas actitudes van a ir cambiando a agresivas, pero que tampoco no existe ese gran desequilibrio bajista como para decir, sí, el riesgo es bajo porque las valuaciones son totalmente regaladas, las emociones son completamente, exageradamente bajistas, y entonces eso representaría una gran oportunidad. Ese escenario yo no lo estoy viendo en este momento, o sea, yo no veo que se esté presentando al día de hoy, pero sí creo que hay muchas posibilidades de ir en búsqueda de eso. Por lo tanto, a no sesgarnos, tenemos entonces resistencia, tenemos soporte, veamos cuál de los dos se da primero. Y además también, ¿por qué hablo del soporte del canal del 2009 en el S&P 500? Porque el Nasdaq ya lo hizo, porque el Nasdaq ya fue a buscar el soporte del canal y lo estamos viendo. Y en este momento también estoy trabajando con el soporte de abajo, el soporte rojo, el que viene tanto del mínimo de la crisis subprime como del mínimo del Corona Crash. Podríamos interpretar de que se está perdiendo, y por qué no ir en búsqueda del soporte siguiente. Por lo menos en principio apuntar como objetivo lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos que ir trabajando con algún tipo de resistencia como esta, la cual nos diría, bueno, en el caso de superarse, ya podríamos hablar, por supuesto, no siempre es una confirmación, pero hablaríamos de muchas posibilidades ya de cambio de tendencia si es que eso pasara. Así que hasta que no pase, seguimos con la tendencia bajista como amiga,
y aprovechándola a nuestro favor. Y si hablamos del índice Dow Jones, bueno, está muy cerca de querer ir a cerrar en principio este gap que había dejado en su momento y que también lo compartí. Así que, bueno, también como para ver que muy de cortito plazo alguna caída adicional podría llegar a darse mínimamente como para cerrar ese gap, aunque por supuesto irá acompañando, ¿no? El Dow Jones a los movimientos que haga los otros índices, ¿no? El S&P y lo que es el Nasdaq. Por lo tanto, desde el punto de la tendencia, tengo determinada una resistencia, tengo determinado un soporte, vamos en la dirección de la tendencia que es bajista, pero así como tuvimos la objetividad de detectar desequilibrios alcistas y pudimos tomar nuestras actitudes defensivas, ahora la idea es no cometer el error de estar dentro del desequilibrio bajista y que si al final esto empieza a cambiar, nosotros no seamos capaces de poder verlo. Entonces, objetividad ante todo, indistintamente de la dirección, y esto es un monitoreo continuo. Paso a paso, vamos poco a poco y te espero en un próximo video. Te mando un gran saludo y adiós.